www.sunac.gov.pe, ¿correcto? Esta es la página web oficial de SUNAT, donde nos aparece la parte, en este caso teórica, con respecto a la importancia del SIRE. El SIRE viene de las iniciales Sistema Integrado de Registros Electrónicos, en la cual es una, se puede decir, migración del PLE, que fuimos exigidos en los años 2016 cuando apareció el programa de libros electrónicos de dicha época y que actualmente se utiliza para la generación de los otros libros de contabilidad. Debemos tener en cuenta que ahora la contabilidad es electrónica, básicamente porque manejamos comprobantes electrónicos de diferentes fuentes de información de los sistemas informáticos. Entonces, siendo así, el CIRE es un software, una plataforma web, al mismo tiempo escritorio también ha lanzado SUNAC, y obviamente nos va a permitir registrar las compras y las ventas del almacenamiento de los servidores donde llega la información de nuestros proveedores y nosotros emitimos a nuestros clientes. Entonces, hace un cruce de información en la declaración del impuesto del IGB. Entonces, por ende, que el CIRE lo conforma el registro de compra electrónico y el registro de ventas electrónicos, que viene sin sí es cierto, son archivos TXT, son archivos que se han ido manejando cuando nosotros tenemos el PLE, donde nosotros ingresamos y llenábamos a través de nuestros comprobantes que recepcionábamos a través de las compras. Lo llenamos en un Excel, en una macro o de repente en un sistema informático y registrábamos el TXT. Ese archivo TXT se iba a SUNAT para nosotros complementar y anexar nuestra declaración a través del formulario C21. Pero ¿qué pasó? Esa información la registraba el contribuyente, donde el contribuyente de alguna manera registraba mala información. Por ejemplo, recibos de luz, recibos de agua, de repente no registraba de forma correcta la serie, el número de RU, los importes, los montos, algunos impuestos que obviamente pasábamos facturas sin ser pagada la detracción, etcétera. Entonces, todas esas inconvenientes que han ido ocurriendo desde el 2016 hasta el 2017 aproximadamente, SUNAT ha creído conveniente que dicha información que nosotros enviamos a través de nuestros comprobantes electrónicos que emitimos, en el caso de las empresas que generan emisión electrónica, y de los comprobantes que recibimos de nuestros proveedores. Es así que SUNAT, con la idea obviamente de generar información rápida y fiable, ha creído conveniente pues crear este software de plataforma web con plataforma de stock también, haciendo uso de API, para que esta declaración sea automática. Que la misma SUNAT ya conozca qué comprobantes cuando tú emites una venta hacia ese cliente, este cliente lo va a registrar ante su registro de compras como una adquisición. Perdón. Ahora, lo del CIRE, vamos a ver y ahora sí la parte práctica que es lo que nos concierne. Les recomiendo esta página web que es parte de SUNAT, donde aparece todos los las partes positivas, las partes de importancia en la declaración del IGB, ¿no? A partir de cuántos usuarios van a utilizar el CIRE, estamos obligados, la mayoría, ya a partir de agosto, por esto de la postergación, se puede decir, en la declaración, no en el uso, sino obviamente en tener tiempo para presentar, y algunos obligados que vienen del año pasado, desde octubre del 2023. Al mismo tiempo, el CIRE nos va a permitir declarar, ya tanto sea del punto de vista de aceptar la propuesta o de reemplazarla, que eso lo vamos a ver a continuación con algunos ejemplos que deseamos tener en cuenta. Aquí aparece en la última parte final, ya para que ustedes lo puedan leer, verificar, porque a veces asisten preguntas con respecto al CIRE, ¿no? ¿Quiénes tienen obligados a presentar el CIRE? ¿De qué fecha, a partir de qué momento puedo declarar el CIRE? Sabemos que es a partir del octavo día, ¿no? ¿Qué documentos puedo anexar o modificar en el CIRE? Sabemos que el reemplazo es la parte más utilizada por nuestros contribuyentes, pero el reemplazo el del registro de compras. La mayoría está reemplazando el registro de ventas, pero ¿qué va a ocurrir
justamente vamos a entrar con un ejemplo haciendo uso de mi clave Sol, porque obviamente es un tema público que de hecho deben de conocerlo. Finalmente, hay otra página web muy importante, ya para terminar la parte teórica, es la página web denominada cpesunap.gov.pe. Aquí, cpesunap.gov.pe. Esta es una página web que va a permitir de la parte del CIRE también entrar en algunas teorías con respecto a los sistemas de emisión electrónica. Porque cuando falla el CIRE falla de dos diferentes maneras. Primero, la información que tú recibes y la información que tú das. La información que tú recibes es de las compras, pero viene a ser de las ventas del que te lo entrega, ¿verdad? Entonces, es ahí donde los sistemas de emisión electrónica, que está aquí en esta misma página de SUNAT, implica pues usarlo de manera correcta. Por ejemplo, cuando utilizas un sistema de emisión electrónica a través del sol, de la portal de SUNAT, prácticamente el error es mínimo, es casi cero, porque ya tiene el comprobante en la misma base de datos de SUNAT. Es el portal que genera tu factura, tu boleta, ya sea con las diferentes nomenclaturas que nos da la plataforma. Si es al contado, si es al crédito, si es al crédito tienes que pasarlo por el factoring, si de repente es con detracción, hay que anotar el medio de pago de la detracción, el número de cuenta, el importe, el porcentaje, ¿correcto? Entonces, es aquí donde los sistemas de emisión electrónica toman la importancia de que el CIRE sea alimentado de esa información que el contribuyente envía, ¿no? Y a veces nos encontramos con facturas que ni siquiera desconocemos, ni siquiera de repente con valores incorrectos, redondeos, impuestos de las bolsas, impuestos al consumo, que obviamente las fórmulas creadas por los sistemas del contribuyente, en este caso aquellos que utilizan facturador, de SUNA y aquellos que usan sistema del contribuyente denominados nube, tienen que crear sus estructuras de forma correcta, de forma precisa, de tal manera que esa información, ese archivo viaja, obviamente ya convertido en XML, al servidor de SUNA. Y es donde se aloja, pues, en el CIRE toda esa información, ¿no? Porque registran una factura, emiten una boleta, reciben una factura, automáticamente SUNA ya lo tiene, esa información. Pero dirán, pero en el CIRE no aparecen los recibos de luz, agua, de cable, teléfono. ¿Y por qué? ¿Por qué no aparece? No es porque es una falla, simplemente porque está hecho en otra plataforma, estimados colegas. Está creado en la plataforma de los sistemas de empresas supervisadas. Aquí, en este link es donde se jalan las estructuras, se jalan obviamente los formatos de los recibos de servicios públicos. Y no solamente de servicios públicos, también acá tenemos otros tipos de empresas que están exigidas a las empresas supervisadas, como comprobantes de empresas supervisadas por la SBS, ¿correcto? Entonces, ellos utilizan otro tipo de software, otro tipo de sistema de emisión electrónica, ¿no? Y por eso, obviamente, acá se define su aplicación, bajamos un software determinado, ellos utilizan otras estructuras, otro manual, que es muy diferente al común denominador de la emisión electrónica. De igual manera, tenemos que tener en cuenta las OCE. Las OCE también es otro sistema de emisión electrónica que obviamente sirven como soporte para aquellas empresas que tienen un volumen alto de información, las denominadas OCE. Y obviamente sabemos que son aproximadamente 16 a 18 empresas autorizadas para emitir a través de OCE. Y, perdón, muy importante tener en cuenta aquí las empresas que son del sistema del contribuyente, donde el sistema es automáticamente conectado con SUNAT. Alguna desventaja sucede que no podemos hacer en una equivocación una nota de crédito. Entonces, vamos a tener problemas que entre un registro de ventas vamos a tener notas de crédito a cada rato porque a veces existe cambios de producto, cambio de precio, te equivocaste de repente un producto mal cobrado, mal ingresado, etcétera, o te equivocaste de repente en el RU. Entonces, si emitiste esa factura electrónica, ya le llegó a otra persona, que de repente por el número de RU escribí rápido el 1 con el 7, o si estaba habido o no habido, que el sistema, un sistema completo de emisión electrónica, te tiene que validar esa información. Porque si llegas a una
llega en el servidor CIRE y obviamente tú lo vas a revisar en tu reporte de ventas y o de compras y no van a ser validados. Entonces, esos sistemas tienen que estar registrados antes de copy, antes una proveedores de servicios electrónicos, de tal manera que se valide correctamente. Guías de remisión electrónica, que en un futuro podríamos tocar este tema, que ya se viene a exigir a partir de julio de este año. Pasemos ahora sí a la parte práctica en estos momentos. eh, Paul, disculpa, no sé si te puedo interrumpir ahí un momentito. sí, Hay un detalle por acá. Tú has mencionado varios temas y normalmente en uno de los que tocas ahí estamos conversando que el tema es que yo tengo 8 días para poder generar. Ahora, yo cuando converso estos temas con tanto con las empresas como los contadores, digo lo siguiente. Yo lo podría sacar diario, Paul, lo podría sacar interdiario, semanal podría tener mi contabilidad ir bajando para tener tanto mis compras y como ventas electrónicas, para poder ir registrando, no esperar a fin de mes. ¿Se podría hacer eso, Paul? Sacarlo semanal. exacto, exacto. Existen empresas que tienen bastante volumen de información, colega, de tal manera que no hay que esperar el fin de mes o los 3 primeros días, porque si nosotros llevamos 20, 30 o 10 contabilidades, colocarse en ese momento a revisar la información, pues se nos hace un tedioso, ¿no? Laborioso. Entonces, como tú indicas, sí es recomendable ya revisar la información que está llegando a los servidores de SUNAT. Por ejemplo, estamos hoy 16 de mayo del 2024. Voy a entrar con la clave Sol y automáticamente vamos a ver cómo se está generando los comprobantes uno por uno. ¿Correcto? ¿Cómo va a estar llegando la información de inmediato? Yo voy a emitir de repente una factura electrónica, ¿no? De repente lo podemos hacer por el tiempo, ¿no? Lo emitimos, lo enviamos a SUNAT y ya debe estar en el CIRE, ¿no? Ya debe estar en el CIRE automáticamente hoy en mayo, mi información de mayo, ¿no? Y de repente las empresas pueden generar su control de forma semanal, cosa que cuando llega fin de mes ya no tenemos pues esa labor que esperar, pues el octavo día es para empezar a declarar, es el término, para poder generar los registros, ¿no? Para eso vamos a entrar a la página web de SUNAT para obviamente hacer uso del CIRE y ver algunas cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. A continuación, cargamos la página web, vamos a de forma que estamos usando ya a octubre, con estas cuestiones de versiones que van sacando del CIRE, igual como el PLE, ¿se acuerdan? PLE versión 3, versión 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, etcétera. Aquí también existen versiones del CIRE, que eso está prácticamente en la página web de módulos independientes, ¿sí? Ahí lo pueden encontrar en qué versión del CIRE nos encontramos para la finalidad de saber qué es lo que estamos utilizando y qué es lo que vamos a usar. Por ejemplo, ahorita el CIRE ha sido publicado hace 2 semanas, el 5 de mayo, la versión 3.3, ¿no? Entonces, esta versión ya se están haciendo los ajustes necesarios para generar el cambio de ajustes, que en una próxima sesión se podría dar. Vamos a ver a continuación el uso del CIRE desde el punto de vista básico, ¿no? Y luego vamos a ver un ejemplo intermedio y luego avanzado, de tal manera que podamos ver el funcionamiento. Acá tenemos empresas y acá tenemos el sistema integrado de registros electrónicos por los términos CIRE, las iniciales. Tenemos dos opciones, ¿no? Una para ver los registros electrónicos, donde se despliega las ventas, las compras electrónicas y las constancias que uno va presentando, ¿no? La generación de registros. Esta generación de registro es la unión entre tus compras y tus ventas de los registros que presentas a SUNAT. En este caso, uno se recomienda en qué registro te quedaste en la declaración. Ahí. En mi caso, como ustedes pueden apreciar, no tengo ningún registro pendiente de declarar. No tengo ningún registro pendiente de declarar, ¿no? Ahora han salido acá tres, pero estos tres son del mes de octubre. Como ustedes pueden ver en el lado derecho, puedo seleccionar cualquiera de ellos con la finalidad de declarar, ¿no? Aquí, de declarar el CIRE. En este caso, tenemos esta opción
de poder quitar. Ahora, un tema de SUNAT es que aparece esto tres veces, debería aparecer uno solo, pero obviamente al momento de darle eliminar acá, no está eliminando, ¿no? Ya es un mantenimiento de SUNAT donde tiene que resolverlo de tal manera que se pueda eliminar cualquiera de estas ventas que se encuentran triplicadas, ¿no? En la parte de acá abajo, como ustedes pueden ver, existe ya la declaración del mes de noviembre, de octubre 2023-10 del mes de octubre, cuyas casillas fueron registradas en el lado de acá, lado derecho, y podemos apreciar como un borrador de tu declaración 621, ¿no? Es un borrador donde te muestra, pues, todas las casillas dadas en el formulario C21, tanto en compras como en las ventas. Como pueden apreciar acá arriba, ¿no? La propuesta es cero porque prácticamente en el mes de octubre aún no se ha declarado, ¿no? Está vacío. Entonces, siendo así, vamos a proceder a ver cuál es la primera opción que uno debe de revisar. Cuando uno trabaja con CIRE, tenemos que revisar, acá colocado SUNAT, primero las ventas, en la opción izquierda, en este menú de opciones. Acá vemos las ventas en el lado izquierdo y nos aparece dos opciones para ver el periodo y para ver, obviamente, el mes. En este caso, 2023 y 2024 son los periodos que aparecen en estos momentos. Siendo así, tenemos lo siguiente, eh, la opción de seleccionar el año y luego el periodo que es el mes de octubre que no está presentado. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, estimados colegas? Porque la idea es preguntar justamente en este momento que estoy para cualquier intervención que se pueda dar. Hay una consulta, Paul, ya que no veo ninguna pregunta. Tú vas a generar ahí el libro de venta electrónico. Me ha pasado que yo lo genero, tengo un monto, por decir un monto X, 50.000 más 9.000 de IGB, 59.000. Pero cuando lo genero y lo cargo por esta parte, genero mi preliminar y lo reemplazo porque manejo una solución informática que yo reemplazo. Ahí mismo no carga los 50.000, carga 25.000, carga 30.000, tengo que eliminarlo, borrarlo, eliminarlo, borrarlo, porque la plataforma web que nos da Sunan, como que no lo jala completo el reemplazo, y ya me ha pasado, ¿ah? Ya me ha pasado, tengo que borrarlo, volverlo a generar, volverlo a generar. Eso normalmente pasa. No sé si eso lo tienes mapeado. Muy bien, estimado colega. Exacto. Lo que pasa es que cuando es bastante volumen e información, en este caso SUNAT lo que está utilizando es un ticket que va a una cola, por ejemplo, en este caso de atención. Acá te aparece de repente, en este ejemplo dice 5, ¿no? 5 facturas en el registro de ventas. Pero en su registro de la contabilidad de algún colega le aparece 5.000 registros, 3.000 registros, 4.000 facturas, ¿no? Las empresas de transporte, las bodegas, los minimarques, algunas boticas que son cadenas, colegios, ¿no? Le aparece acá información. Pero dado el hecho, como es un sistema de registros electrónicos, el registro de ventas no debería de existir un reemplazo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede un reemplazo? Porque de repente se olvidaron de enviar comprobantes, ¿no? Se olvidaron de anular comprobantes en tu registro de ventas acá, ¿no? Dice, voy a reemplazar porque Tsunami está dando 5 y yo tengo 10. O Tsunami está dando 4 y yo tengo 2. En un registro de ventas no puede ocurrir eso. En un registro de ventas, si sucede eso, existen dos errores. O uno, tu sistema de emisión electrónica está fallando. O dos, la persona que maneja el sistema no está emitiendo correctamente. ¿Y cómo se detecta eso? Obviamente con la emisión diaria. La emisión diaria de tus comprobantes. Decirle al cajero. El cajero tiene que tener de ahora en adelante el control de cuántos comprobantes emitió SUNAT. Y esto lo sabes a través de esta opción que dice propuesta del REVIE. Propuesta del REVIE, ¿no? En la propuesta del REVIE. Aquí te va a salir los correlativos por día. Tú le seleccionas acá en el lado derecho, aquí, en el lado derecho, y dices, quiero saber en el mes de octubre qué información hubo del semanal, del primero al 7, ¿no? Y le das buscar.
A darle buscar, te va a dar este intervalo, miren. Acá tengo 3 comprobantes que se dieron en este intervalo. Entonces, semanalmente o diariamente, según el volumen de información que maneje la empresa que estás verificando tus ventas, tiene que verse esa información, ¿no? Por ejemplo, estamos en mayo, no hay que esperar a octubre. En mayo ya estamos quincena de mayo, ayer ha sido 15. Ya tú tienes que haber hecho un corte y saber cuántas ventas van. Porque si imagínate, mayormente a mí me ha pasado con algunos colegas, me dicen, ingeniero, han vendido 5.000, pero me ha pasado el cajero, el vendedor o el jefe de ventas 6.000 comprobantes. Le digo, pero ¿dónde están esos 1.000? No lo sé, no aparece en SUNAT. No es que no aparece en SUNAT, sino que no han enviado la información a SUNAT. Tiene que estar el comprobante que llega a SUNAT para que el CIRE lo veas acá y lo filtres por fecha, lo filtres con documento y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que revisar el sistema de emisión electrónica del contribuyente. Si de repente es con serie E o EB para las boletas, es del portal. Ahí no tienes inconveniente. Pero si es con F o FF o FA, es una serie que está asignada a un sistema de contribuyente donde obviamente tienes que ver si el facturador está funcionando bien, si la emisión electrónica del documento llega o lo revisa el CDR, el programador, el ingeniero, el tercerizado. Porque cuando hay este tipo de elementos de que como la información, como indica el colega, tiene que reemplazar la propuesta, reemplaza por un motivo que no llegó la información o que esté incompleta, pero en un registro de ventas no puede ocurrir eso. Se tiene que revisar el software, se tiene que revisar el sistema, por qué nos está enviando la información. A veces los ingenieros dicen, no, es que la página web no ha estado fallando. Ya está bien, ahí están los comunicados, sale que falla, pero tú tienes que volver a reenviar el XML a SUNAT y obviamente obtener el CDR. ¿Y cómo lo sé eso? Porque SUNAT también ha implementado, por ejemplo, acá tenemos la factura número 131. ¿No? Y esta factura 131 tú la puedes verificar acá en la opción que dice comprobantes de pago y la nueva consulta de comprobante de pago. Esta nueva opción la SUNAT lo ha implementado hace un par de meses, ¿no? Y va a permitir de alguna manera saber qué comprobantes vienen y qué comprobantes se van. O sea, aquí ya no es necesario el XML, CDR, como existen algunas empresas que yo he escuchado, ¿no? Este, ingeniero, mire, ¿sabe qué? Páseme el SRR, el XML, porque no me van a pagar. ¿Y por qué no te van a pagar? Porque la factura no está en SUNAT. Pero ¿por qué hay que pasarlo? Para esto SUNAT ya ha creado qué comprobantes recibes y qué comprobantes emites. Mira, acá. ¿Qué comprobantes emites y qué comprobantes recibes? ¿Qué comprobantes emites? Estoy emitiendo, por ejemplo, una factura electrónica, ¿no? Por ejemplo, esta factura electrónica. ¿Qué número? Por ejemplo, la 115. Vamos a colocar acá la serie y colocamos acá, por ejemplo, la 115. Parte práctica. No, acá, consultamos. Entonces, le vamos a dar consultar y SUNA, de acuerdo a sus servidores, a la información que nos muestra, miren colegas, acá se acepta la información, se está verificando de forma correcta toda la información. Como se dan cuenta, aquí tenemos arribita descargar el PDF en la parte superior izquierda. ¿Descargar qué? El XML. ¿Descargar qué? El CDR. Constancia de recepción. Si llegó este documento bien a SUNAT. Porque una cosa que lo envías, porque una cosa que lo envíes y otra cosa es que llegue bien a los servidores de SUNAT. Tenemos para imprimir el comprobante y tenemos para enviarlo a un correo. Aquí. Le pones el correo de alguien y lo quieres emitir de repente al comprador, al vendedor, al jefe de contabilidad sobre esta factura electrónica que prácticamente ya llegó el comprobante a SUNAT, ¿no? De igual manera cuando recibes, aquí, recibidos. Recibí, por ejemplo, del registro de compras en el CIRE. En el CIRE tenemos, por ejemplo, acá vamos a ver unas compras que fueron generadas en octubre del año pasado. Para esto ingresamos compras, seleccionamos el periodo en la parte superior izquierda, octubre, ¿correcto? Aquí, y colocamos octubre. Observen que todavía no se ha presentado. No, esta empresa todavía no presenta el CIRE de octubre de 2025.
23. Entonces le damos a aceptar, aquí, lado y derecho, y lo que primero que te aparece es el resumen, acá abajo. Tienen que, obviamente, ignorar un poquito estas ventanas, hasta más o menos tener un conocimiento ya un poco más amigable, porque SUNAT te coloca todas estas opciones que dice preliminar, inconsistencia, generación, resumen, resumen de qué decir, resumen. Entonces, cuando SUNAT te presenta todo esto de solo un bloque, pues obviamente uno se asombra, ¿no? Uno se asombra como contador, como ingeniero, o algunos que recién están viendo este programa. Entonces, siendo así, es necesario darle lo más a primera vista. Resumen. Y en resumen, tú muestras, por ejemplo, la opción que dice, ¿cuántas facturas tengo de compra? 4. ¿Cuál es mi propuesta? Haces clic en propuesta y te va a mostrar un detallado de esas 4 facturas que se están mostrando, ¿verdad? Esas, ¿cómo se llama? Facturas que están siendo, mostradas. Pero ¿cuál es el tema acá? Que a veces es engorroso saber nosotros qué facturas he comprado de cada uno, ¿no? A ver cuál va a ser válida para un sustento de gasto para la empresa. Porque puede darse el caso que han comprado de repente cosas que no tienen que ver con el negocio, con el giro del negocio, con la actividad económica. Entonces, sigamos acá, ¿no? Acá tenemos Home Center Peruanos, Luz Center, ¿no? Entonces, aparecen todos los datos aquí con respecto a la información. Toda esa estructura es igual que el libro electrónico, ¿no? Por eso es que cuando aparece el CIR es un mejoramiento al PLE. No es otro sistema, no es un software como digamos, donde el ingeniero de sistema tiene que reestructurar pues un 90, 80%, no. Simplemente es una pequeña actualización, una pequeña mejora a las columnas que se han ido agregando en la estructura. Por ejemplo, el CAR, por ejemplo, el campo de libre utilización por las iniciales CLU, acá donde tienes facturas que tienen constancia de tracción, la fecha de tracción, lo tienes que colocar acá. Si tiene el número de placa para que sea reconocido el gasto, por ejemplo, si existe una factura de mantenimiento de un vehículo, de repente de gasolina, petróleo, tiene que estar sustentado en el XML de la placa, pero eso se hace a través de un software, de un sistema. Veamos. Home Center. ¿Qué datos necesitas para saber tú qué le has comprado a esta empresa? Necesitas 3 datos, nada más, el RU y el número de comprobante. Nada más. Nada más se necesita, estimados colegas, para saber y verificar qué información es la que tú necesitas. A veces hay colegas que abren el CIRE, le dan a aceptar la propuesta, obviamente por el tiempo, ¿no? Está a punto de declarar, se vienen las declaraciones y jalan las compras, ponle, ya dice, a ver cuánto salió, fecha total, a ver, sumamos, calculamos y ¡prum! Acá abajo le dan a aceptar la propuesta. No, no así, no es así. Hay que revisar los comprobantes. Por ejemplo, vamos a revisar este comprobante delante de ustedes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, veamos en el registro de compras electrónico este comprobante con el RU de la empresa Luz Center. ¿Qué le hemos comprado? Estamos en el registro de compras. Perdón. Para ver el detalle, tenemos que ir a inicio, comprobantes, nueva compra, nueva comprobante. Terminamos con este ejemplo para pasar con las preguntas. Aquí, por ejemplo, pegamos, vamos a pegar el RUC de Luz Center, que ustedes han visto. Luego seleccionamos factura. Luego ingresamos la serie de nuestra compra. No es necesario que el contribuyente lo tenga en físico, impreso. SUNAT te revisa todo en XML y PDF, nada más. Te revisa los archivos. No te va a pedir, dame la factura, el ticket, el comprobante.
Con esos tres datos revisamos la información, ¿no? Y como ustedes pueden ver, acá en la página web de SUNAT, pues demora y tarda porque revisa pues esa factura entre tantos comprobantes electrónicos que tiene en su base de datos y obviamente tarda pues y a veces pues se sobrecarga porque sabemos que SUNAT cuando estamos en época de declaraciones pues se sobrecarga de esta manera. Vamos a esperar qué resultado nos dan mientras escuchamos las preguntas que tienen nuestros colegas y o participantes. Ok, Paul, miren, hay una pregunta de Raquel, dice, en el CIRE no figura las notas de crédito, como la serie E. También una de Mauricio, Jesús Mauricio Castañeda. Él dice, el CIRE arrancó octubre de 2023, pero él me dice, ¿cómo hace para solucionar? Y esta pregunta es, si en el 2015 o le faltó anteriormente, ¿cómo hace para solucionar si le faltan registros de anteriores a lo que es el CIRE? Vale decir, modificatoria. Y a eso agregaría yo la pregunta. ¿Qué pasa si yo declaré en de octubre 23 hacia adelante, declaré y tengo que modificar, ya sea compras y ventas? ¿Eso ya funciona con la solución que ha puesto Sunac en el CIRE? Esas dos preguntas por ahora, por favor. Con respecto a la primera, que son las notas de crédito. Las notas de crédito se refiere a las compras o a las ventas, porque tienen diferentes respuestas, ¿no? Si es a las compras, si la nota de crédito no te aparece en las compras, es problema del proveedor en la emisión. Tú tendrías que entrar a esta opción que estoy revisando y decir, este proveedor me ha emitido, si es compras, primera, porque hablaron de notas de crédito, escuché la pregunta, De ¿no? Las ventas, notas de crédito no aparecen Paul, en el CIRE. Paul, disculpa, son ventas. Me dice Raquel que son ventas. Notas de crédito en el registro de ventas. Afirmativo, en el registro de ventas. Ya. Si está en el registro de ventas la nota de crédito, es obviamente que debe de revisar su sistema de emisión electrónica. Si no aparece. Si es en el registro de ventas, no aparece tu notas de crédito, es porque algo está fallando en el sistema de emisión electrónica al momento que emite la venta. Y si es en el registro de compras, en el proveedor, indicarle por qué no envía la nota de crédito. Raquel hace hincapié que son de la serie E, o sea, en otro caso, emitidas por el portal. Si son emitidas por el portal, en este caso se tendría que revisar el tipo de nota de crédito que estás haciendo mención. De repente, si es por descuento, volumen, ya lo tendrías que agregar de forma manual. Pero ese inconveniente sucedió hasta, tengo entendido, febrero de este año. Ya para meses de mediados de abril y mayo ya no debe haber ocurrido ese inconveniente. La segunda pregunta, ¿cuál era, estimado? El tema es lo que nos dice Jesús Mauricio Castellén Escribano. Al momento de enviar el RCE, RBE, me sale el mensaje señalando que faltan registros del año 2015, meses de enero y febrero, por lo cual no he enviado desde octubre 2023. ¿Qué puedo hacer para solucionar este caso? A eso yo le agrego, ponte que yo ya sí mandé de octubre de 2023 hasta marzo, pero tengo que modificar algo en el PLE de julio 2023. Le agrego a lo que está preguntando Mauricio. Ahí también existen dos respuestas, ¿no? Cuando dejas de enviar información donde está exigido en el PLE, la única solución es regularizar. Pero si tú tienes las constancias de haber enviado tus constancias, en este caso de recepción por el PLE, creas una carta, adjuntas esos documentos, esas constancias, y obviamente indicas que ya habías presentado en su debido tiempo dichos meses. Correcto. Ese es en la parte más favorable. En la parte negativa, si no tienes las constancias y no tienes cómo sustentar que hayas enviado tu play, en este caso que te está pidiendo al momento de generar el CIRE, pues la única solución es ponerlo al día, regularizando el play, y por eso obviamente el ASUNA aperturado que libros electrónicos no se cierren para aquellos que han sufrido atrasos y que estaban obligados a partir de la 75 IT en la norma que se publicó pues a partir del año 2019.
2016, 2017 ya algunas empresas estaban obligadas a libros electrónicos y lo único que queda pues es regularizar. ¿Conforme? Bueno, acá tengo otra pregunta más de Cajamarca, Paul. Nos dice que no está jalando los recibos de servicios públicos, pero sin embargo jala el comprobante de los bancos y las cajas. ¿A qué se debe? Esa es una consulta de Cajamarca de Ángel Fidel Guevara Rojas. Muy bien. Los inicialmente les hablé, habíamos con el tema, sí, de por qué el motivo de los recibos públicos, ¿no? Les comenté al inicio de la ponencia, eh, eh, de tal manera, vamos acá a compartir que los sistemas de emisión electrónica tenemos varios. Entonces, debo de indicarles que las empresas supervisadas tienen otro tipo de estructura de emisión electrónica, esta de acá, ¿no? Sistema de emisión electrónica para las empresas supervisadas. Fue creada por SUNAT para este tipo de empresas. Ahora, ¿por qué son diferentes? Porque sabemos que la estructura de un servicio público, ya sea luz, agua, gas, recibo de teléfono, internet, cable, televisión, tienen otra estructura porque manejan, pues, obviamente, por ejemplo, en la luz, en este impuesto del FISE. En el agua o desagüe, de repente, alguna ley o decreto que implique un incremento a la tarifa. Existen varios rubros cuyas estructuras no están reflejadas a lo que es una factura o boleta, si lo vemos así, ¿no? Entonces, siendo así, va a otra base de datos, ¿no? De emisión electrónica, con su respectiva aplicación. Acá está la aplicación que utilizan. Acá se llama esto. Descarga la aplicación, SUNAI validar, envías, acá tienen los manuales. Es por eso que cuando en el registro de compras tú lo tienes que ingresar manualmente. Y lo otro es que por la fecha de vencimiento de un recibo, tú puedes ingresar un recibo de servicio público siempre y cuando existan dos cosas. O bien ha sido pagado dentro del periodo, o bien su fecha de vencimiento lo asignas en el periodo indicado. Lo recomendable es declararlo cuando esté pagado, ¿no? Para que obviamente exista el beneficio del pago del IGB. Y con respecto a lo otro, con respecto a los bancos y entidades financieras, esas están involucradas porque son operaciones inafectas, ¿no? Que prácticamente cuando uno saca una cuenta corriente o prácticamente un préstamo en un banco y está amarrado a la empresa, a negocio, me refiero al número RU enlazado, prácticamente ellos también tienen que sustentar, ¿no? Declarar su comprobante electrónico a través de una boleta electrónica, si es con DNI, y si es una empresa con RUC, su respectiva factura. Es por eso que también aparece en este caso en la propuesta del registro de compras y obviamente es necesario en algunas ocasiones extraerlo para que tú lo puedas generar a través o declarar a través de tu libro de caja y bancos, ¿no? Como indica la norma aquí, ¿no? En el registro de compras. Otra preguntita, ahí está levantando la mano Miguel Ángel. Antes de ir con Miguel Ángel, pregunta Mauricio de la Riva. ¿El CAR de SUNAT se tiene que reflejar en el libro diario? Perdón, el Cardex. El CAR de SUNAT, ¿se tiene que reflejar en el libro diario? Exactamente, siempre y cuando no tenga las operaciones resumidas y consolidadas. Sabemos que el CAR es un código de anotación de registro por las iniciales CAR. Entonces, este código va a implicar tener el movimiento registrado en una compra. Pero si sabemos que todo eso, por ejemplo, de un asiento contable, de una compra, puedes tener dos, tres o cuatro asientos contables, por ejemplo, si es una detracción todo ese bloque, si tú ya lo tienes computarizado, ¿no? A través de un libro electrónico, simplemente en el libro diario lo consolidas.
y obviamente ya no es necesario colocar el CAR porque ya está consolidado. Cuando es detallado, ahí sí es necesario colocar el CAR, que no se recomienda obviamente por el volumen de información, pero fue creado con la finalidad de tener en cuenta que tiene que estar relacionado ante un detalle que un sistema de software contable te haga esa relación. Y decir, en el libro diario tengo por las compras del mes, clic y abra todas las compras del mes de cada comprobante con su respectivo CAR. Con esa finalidad se creó. Hay otra pregunta, Paul. ¿Por qué las liquidaciones de compra no aparecen si son hechas en la plataforma de Sunat? En este caso, las liquidaciones de compra manejan otro tipo de estructura. Está en la plataforma, de hecho, está en la plataforma de SUNA, pero es igual como nuestro recibo de honorarios electrónicos, ¿no? Vamos a hacer acá un paréntesis, porque obviamente SUNA maneja varias bases de datos electrónicas, no por decir comprobantes electrónicos y porque está en el portal, todo lo vamos a juntar en uno solo, ¿no? Debemos de tener en cuenta que las estructuras son diferentes según a los casos que se hayan dado en su creación, como por ejemplo, ¿no? Existe, por ejemplo, en este caso, como indica el colega, las liquidaciones de compra, ¿no? Las liquidaciones de compra aparece obviamente por el tema de estructura. Sabemos que una liquidación de compra son para aquellos que no están inscritos en un padrón de RUC, correcto. Es por eso que está en otra estructura, una estructura fuera de los empadronados, digamos así, entre comillas. Tenemos, por ejemplo, las facturas y boletas junto con las notas de crédito y notas de débito, notas de débito. Pero acá tienes dos cosas. Las notas de crédito, notas de débito, vas a tener una por el portal, cuyos códigos son estos, ¿no? Series, y vas a tener, obviamente, en la mayoría de casos, cuando son sistemas de emisión electrónica por terceros, cuando comienzan con esta nomenclatura. Correcto, en la mayoría de casos. Este va a ser por el portal y este va a ser por un sistema de emisión electrónica, ya sea por facturador o ya sea por OCE o ya sea por, obviamente, PCE o ya sea, obviamente, del contribuyente. Correcto. También tenemos, por ejemplo, los recibos de servicios públicos. Los servicios públicos, pues llámese agua, luz, teléfono, cable, internet, gas, esos son creados, obviamente, también en otro sistema llamado empresas supervisadas, supervisadas. En este caso entran las empresas de servicio público más las empresas de la SBS, correcto. Y obviamente también tenemos esto mismo acá arriba, de tal manera que los recibos de honorarios electrónicos, por ejemplo, también es del portal, pero maneja otras estructuras. Uno por el tema de la declaración, que es renta de cuarta categoría, y otro porque obviamente están afectas a la retención, que es muy diferente las retenciones cuando hablamos entre una factura y boleta. Es por eso que SUNAT coloca cada comprobante en una diferente estructura, pero usando solamente un solo portal para manejar varios sistemas, pero en sí la base de datos se van alojando de diferentes maneras. Cuando nació el PLE, sabemos que el PLE nació por el compras y ventas, ¿no? Compras, registro de compras, registro de ventas. Pero ahí se utilizó para el libro diario, para el libro mayor, para el libro del balance, ¿no? Que también tenemos electrónicos, de costos fijos, Cardex, con lo que es inventarios, ¿correcto? Todo era electrónico. Pero cuando nace el CIRE, lo único que le interesa a SUNA, obviamente, es el control del IGB. Y el IGB es controlado por un registro de compras electrónico y registro de ventas electrónico. Pero al final los dos son electrónicos. La diferencia es que uno maneja una estructura más que otro. En el libro, obviamente, del PLE, teníamos como conector el famoso CUO, ¿no? Código único de anotación, y que obviamente en el CIRE fue cambiado por el CAR. En ambos se utiliza cuando llevas un diario detallado, pero cuando es consolidado, resumido, ya no es necesario anotar estos
estos códigos que tú ya lo tienes en un sistema informático según lo indica la norma de SUNAT. Ahí hay un tema, Paul. Bueno, cuando voy a las ponencias que hace SUNAT, SUNAT tiene claro que solamente va a presentar en compras, solamente nos muestra las facturas, no nos muestra, como dicen los colegas, las liquidaciones, los recibos por honorarios, los servicios públicos, etcétera, etcétera. No nos los muestra. En este caso, como no nos los muestra, yo entiendo que el tema es que solamente muestra lo que se ve. Perdón, disculpe, ¿podría repetir? ¿Había una interferencia? Me parece que Nelly ya está haciendo una pregunta, no sé quién, en este caso yo le estaba consultando el tema, ¿por qué solamente en compras aparece todo lo que tenga IGB? No aparece recibo por honorarios, no aparece servicios públicos. Tú me dices porque son diferentes estructuras. Vale decir, nosotros vamos a tener que aumentarlas, en este caso al sistema, si no tuviéramos un sistema informático. Exacto. Se tendría que alimentar o bien manualmente al portal de SUNAT, haciendo la opción que aparece en el lado izquierdo, en el CIRE, en la parte de la propuesta, en la parte inferior dice acá agregar, ¿no? O complementar, en la parte de acá. En este caso, como esta página web está bloqueada, no puedo aceptar, no puedo agregar, ¿no? Uno le iría por esta parte de acá, en este botón. Caso contrario, lo más rápido y fiable sería reemplazar la propuesta, colocas, instalas un sistema informático que te jale toda esta propuesta, que te obtenga esta propuesta, que te absorba toda esta información y tú agregues lo que falta. Ok. Hay una pregunta más, podemos ahí hacer la pregunta acá. Me pregunta Rubén Silupu, dice lo siguiente. Buenas noches, según la estructura del CIRE, no hay una columna para la detracción, así como en el PLE. ¿Es obligatorio anotar la constancia de la detracción en el CIRE, en los campos libres? Sí, en los campos libres tienes que agregar la fecha de detracción y el número de constancia de la detracción. Sí lo permite a través de la columna denominada columna de libre utilización. Esa columna tú la obtienes aquí en la parte derecha. Tu registro de compras tenemos estas columnas adicionales. Como les mencioné al inicio, en esta columna se deben de agregar la fecha de constancia de tracción, el número de constancia, de repente el número de la placa de algún vehículo que prestó servicio, mantenimiento, combustible, etcétera, o también algún dato adicional que crean conveniente para que haga referencia ante alguna auditoría con respecto a SUNA. Se tiene que agregar acá en la columna de libre utilización. Paul, en este lado, ¿es obligatorio? ¿La norma lo obliga? Sí, sí lo obliga a obtener el número de constancia y la fecha de tracción siempre y cuando esté pagada. Si no, no va a ser reconocida en el registro de compras. Es obligado. Pregunta más, Paul. Si al validar en el CIRE, en el registro de compras, cuando se pregunta si cuenta con operaciones no domiciliados y por error señales que sí, cuando vas a continuar ya no puedes generar tu registro que enviarás a declarar. ¿Cuál es la solución? Si al validar el registro de compras sí cuenta con operaciones no domiciliadas por error, dijiste que sí. No, sí se puede. Sí se puede porque recuerden que el registro de compras tiene dos opciones para preliminar. En No, esta no opción, cuenta. Ojo, Paul, disculpa, no cuenta con domiciliados, pero por error marcó que sí. claro, si por error le marcó sí, observen, acá yo tengo preliminar y tengo registro de compras y tengo registro no domiciliados. Aquí. Entonces, se refiere a la pregunta cuando yo le doy registrar y le parece sí, ¿no? Cuenta ustedes con valores, con registro no domiciliado, le aparece una pantallita, ¿no? Y siempre le va a aparecer. Lamentablemente, digamos así, hace esa pregunta sabiendo que la mayoría de empresas no tenemos operaciones con extranjeros, digamos así, ¿no? Pero Suna nos pregunta, ¿no? Debería haber una opción ahí, un check nada más y preguntar simplemente como el registro de venta que pase directamente. En este caso, lo que tienes que hacer es eliminar la propuesta.
lo que se hace, en este caso, tú vas para que solucionen ese problema, van aquí a la opción que dice registro operaciones no domiciliados aquí, y como va a aparecer vacío, le das clic en este botón rojo que dice eliminar. Y ahí ya te va a regresar lo mismo y te va a hacer nuevamente la pregunta. Esa sería la solución. Ok, Paul, aquí hay otra pregunta más. En el RBA, para el caso de los clientes con DNI, aparecen nombres y apellidos. ¿Es necesario cambiar el nombre, el orden de apellidos y el nombre tal como indica la estructura? La estructura indica bien claro nombre y apellidos, ¿no? Y esto sucedió cuando se revisó algunos sistemas o software que estaban en algunos centros educativos donde se emite de forma incorrecta. El orden más que todo lo va a llevar por el DNI. Hasta el momento no ha habido ninguna RTF, ninguna observación por parte de SUNA con respecto al orden que lleva, si primero es los apellidos o después los nombres, pero se recomienda pues que se ingrese tal y conforme indica la estructura. De hecho, no existe multa, infracción por tener inverso la información. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el registro de ventas electrónico de SUNAT, que estoy aperturando en estos momentos, aparece pues ahí está sobrecargándose, miren la página web, ¿no? De SUNAC, aparece bien claro que cuando registramos un DNI o a un extranjero, pasaporte, tenemos que tener en cuenta este orden, que dice apellidos y nombres, ¿no? Sí, pero no existe, como dice el colega de la pregunta, si existe alguna norma que implique primero no. Ok, Paul, otra pregunta más que yo también la quería hacer, porque en un comienzo tú hablabas de que, ¿por qué hay diferencia en los comprobantes de No, no venta? existe, es una Telecom, documento, pero se recomienda así, que se utilice este formato, apellidos y nombres. ¿me copias, Paul? Tenemos una demora Paul, en la señal. Disculpen si vuelvo a repetir. sí, sí, vuelvo a repetir, por favor. Sí, les indicaba que no existe ninguna norma ni un RTF que asigne la obligación de tener en orden, si primero los nombres, luego los apellidos. Pero se recomienda seguir los lineamientos y estructuras que indica el CIRE. Ok, hay una consulta de Ela Gómez y yo también comparto. Dice, buenas noches, consulta. Si tengo facturas anuladas que no se encuentran en el CIRE, debo declararlos y ahí yo aumento un tema adicional. Lo que pasa es que cuando yo encuentro diferencias es que las anuladas no las considera SUNAC. Yo cuando he hecho la consulta particularmente con la gente de SUNAC le digo, el anulado no va, no llega, no lo muestra. Por ende voy a poner correlatividad. Por consiguiente, debería llegar. Y por eso que yo tengo más comprobantes que lo que le declaro y reemplazo la propuesta de ventas. Ahí como que tenemos una duda y no significa criterios, parece, Paul. No sé si nos puedes ayudar ahí. Exacto. En estos casos, cuando se registra información, en este caso de venta, ¿no? Se refieren, ¿correcto? Afirmativo, de ventas, de ventas. De Las venta. anuladas no recibes un las anuladas. Por eso ahí pierdes correlatividad y todo. Pero sin embargo, la mayoría está reemplazando. Yo reemplazo en este caso y mando las anuladas. Voy a tener el mismo monto en dinero, pero en comprobantes voy a tener más. Exacto. Siendo así, eh, la emisión electrónica sucede que yo no puedo emitir anuladas siempre y cuando el correlativo es continuo, ¿no? Tu sistema tiene que revisar el correlativo continuo. Si yo comencé en la 10 y termino en la 15 hoy día y tengo una anulada que es la 14, pues simplemente tienes que reemplazar la propuesta en el CIRE, reemplazar en el sistema informático y colocarlo con valor cero, porque al final el correlativo es un seguimiento de que esa factura tú lo declares que no hubo. Se puede prestar pues a veces algún conveniente, por ejemplo, a través de un software informático donde tú crees un cliente denominado anulado y que colocando cero automáticamente te aparezca pues la información anulada en tu registro de ventas, como aparece en esta explicación. Acá estoy colocando, por ejemplo, en el mes de octubre de 2023 un comprobante electrónico anulado, por ejemplo, la
a 134 y automáticamente al momento de grabar me indica que ya existe ese comprobante. El sistema te tiene que avisar también si ese comprobante fue anulado en el sistema de emisión electrónica. No es porque obviamente también ha llegado en el sistema, como no lo encuentro, está anulado, pero hay que saber si no se encuentra en la emisión electrónica. Si no se encuentra, por el correlativo, porque es un trabajo también de parte de revisión de forma diaria, revisar todos los correlativos que existen en el mes. Y aquí si falta uno, obviamente hay que colocarlo como anulado, ¿no? Es ahí donde hay un problema, Paul. Lo que pasa que me parece que SUNAT nos está desinformando en ese lado, porque cuando yo le consulto, aquí ni que he tenido ponencias de SUNAT que va al colegio, y me dice, no, Carlos, los documentos anulados no se declaran. Yo le digo, no, es que si no los declaro, voy a perder su relatividad, y ustedes van a pensar más adelante que posiblemente estamos emitiendo hacer, omisión de ventas, y eso nos va a traer Exacto, un problema, no ahorita, para adelante. Ahí sí. es donde el mismo, me parece que ellos tampoco nos están dando una información muy clara. Se tiene que declarar, se tiene que poner valor cero, ya sea anulado o rechazado, que son dos temas diferentes. Rechazado, el comprobante rechazado cuando tú emites a SUNAT y SUNAT lo rechaza, ¿por qué motivo lo rechaza? De repente, el RUC es inválido, no está válido. Dos, lo rechaza porque de repente estás enviando un RUC que está en suspensión temporal. Otro rechazo es porque de repente no coinciden los montos totales del IGB con el total generado o cobrado, en este caso en el registro de ventas. Entonces, está rechazado, pasa a ser anulado, ¿no? No llega el comprobante. Y anulado en sí significa que no has utilizado ese comprobante, ¿no? Hay omisión de la emisión, como indica usted, colega, y esto lo deben saber los tributaristas también, especialistas en el tema, que un correlativo de boletas, un correlativo de facturas, tiene que, si falta uno, hay que revisarlo si existe o no existe en SUNAT. Si fue eliminado de la base de datos, perdón, anulado del sistema de emisión electrónica, porque tiene que aparecer, ¿no? Los ingenieros de sistema tienen que saber que el correlativo tiene que ser correcto, de tal manera que se envíe a CIRE en ese tipo de reemplazo. Ahí la solución es reemplazar. En casos se debe usar el reemplazo, no alterando el total, porque obviamente decimos, ¿no? Mira, me aparecen 20 comprobantes en el CIRE y tengo 21 en el registro de ventas y los montos son igualitos. Amigo, es que te falta el anulado. El anulado es valor cero. Agrégalo en el CIRE o también el de contingencia, por ejemplo, ¿no? Los contingencias también se deben de agregar en el registro de ventas. Solamente en esos dos casos se recomienda reemplazar el registro de ventas, pero no porque tengo 4.000 registros y tengo 5.000 en el otro, voy a agregar los 100 o 200 comprobantes que me faltan y tienen cantidades, no. Tengan mucho cuidado en eso. Eso es fácil, Paul, cuando es una empresa que emite pocos comprobantes. Si hablamos de un grifo que te emite 2.000 comprobantes diarios, hablamos de unas empresas que son así, es más tedioso, por eso la revisión tiene que ser diaria. Sí, la revisión tiene que ser diaria, exacto. ¿Hay otra pregunta ahí más? Hay varias. Hay una, mira, hay una, dice. Cuando somos importadores, Raquel mismo nos pregunta, somos importadores, si tenemos facturas no domiciliadas, a la fecha no puedo enviar el CIRE. He colocado que no, como que no puedo rectificar, dice, no puedo rectificar. Tiene un problema ahí, Raquel. Más que todo las DUAs, que son importadores, en este caso, se está registrando al mes siguiente de la declaración del DUA. No, no es que el mismo mes que declaras el DUA, lo voy a declarar a pesar de que hayas pagado tu impuesto a la retención, ¿no? El impuesto, obviamente, las empresas, esta importadora que menciona la señorita Raquel, las importadoras pagamos se puede decir, toda la mercadería que venga pues desde afuera. Es más, adelantado, con transbordo, con todo lo que tiene que ver el albarén, el transporte, la carga y todos los rubros que exige para que llegue al país. Pero el tema es que si tú ya tienes el DUA aquí, con tu declaración aduana, lo que indica SUNAT, inclusive en las charlas y obviamente en las conferencias, es que esa DUA se registra al mes siguiente, para que obviamente sea reconocido
como parte del registro de compras en un no domiciliado. De repente lo hacen por un control de que el DUA, como es un sistema aparte, no es parte de SUNAT, se controla pues afuera y mientras la información regresa de la aduana, a pesar de que deberían de ser única la base de datos juntas, demora ese trayecto de validarla pues al siguiente mes. Ahí la solución es que lo registren en el siguiente mes. Una pregunta más, Paul, y que a mí también me ha pasado. Jennifer Lévano Ventura nos pregunta, buenas noches, cuando yo reemplazo la propuesta de compra, le doy a aceptar, pero por error se subieron mal esos datos. Quiero eliminar ese reemplazo, pero no puedo a pesar de haberlo eliminado de la generación de registro. ¿Qué debería hacer para generar un nuevo registro? Ese es un tema operativo, porque a mí me ha pasado. Y que yo entro, lo elimino y todo, pero ahorita en este momento, así como le está pasando a Jennifer, me ha pasado a mí que las ventas de marzo de una empresa no lo puedo eliminar. Tunas me dice que le mande una foto, que le mande un correo y que de acá a una semana posiblemente me respondan. Me parece que esos son problemas operativos ya del CIRE. No sé ahí si nos puedes ayudar con ese tema, a ver qué caso. Exacto, es un problema del CIRE donde prácticamente se presenta una carta con todas las evidencias. Y esto está sucediendo no solamente en las ventas, sino en las compras. Yo he presentado ya una carta el día de ayer 15, ¿no? Que no puedo generar los documentos. Y esa carta se presenta de la siguiente manera para todos nuestros colegas que están presentes acá, porque la idea de esta conferencia, de esta charla, de este webinar, es ayudarlo a ustedes en la solución cómo llevar de manera correcta el CIRE y tener inconvenientes. Pero ya cuando llegamos a un límite un poquito más, se puede decir, más difíciles de dar solución, y quienes habla yo como ingeniero de sistemas y contador público, ya se llega pues a presentar una carta parecida a la siguiente, ¿no? Con toda la parte contextual al inicio, ¿no? Asunto, no puedo registrar, eliminar el preliminar del registro de compras electrónico del mes de octubre de 2023. Esta carta ha sido presentada el día de ayer. Tengo mi cargo, tengo todo, obviamente, el tema de indicar en qué RU pertenece. El paso uno, me sugirieron que presente todas las pantallas paso a paso, porque esto lo envían a Lima. Quien les habla somos del Comité Técnico Representante, miembro técnico de Sistemas y Tecnologías de la Junta. Quien habla, Paul Reyes, radico acá en la ciudad de Chiclayo, y obviamente pues tiene que ir a la recepción de SUNAT, ¿no? Al área de informática, al área de sistema, al área de producción, donde están los programadores. Porque tú cuando llegas a SUNAT y sacas tu ticket para reclamo, asesora, con asesoramiento, quien te atiende es una persona pues contable, administrativa, pero no para fines informáticos, ¿no? Entonces se dedica a todos estos pasos que ustedes están viendo, a qué opción estoy ingresando, ¿no? ¿Qué periodo estás seleccionando, ¿no? Indicas que dónde has hecho clic, ¿no? Para que obviamente ellos mismos sigan los pasos también y sepan de alguna manera en qué opción finalmente, como pueden ver acá, ya la parte final en color amarillo, yo les digo pues, acceder a la opción en registrar y eliminar se encuentran desactivada, mire, se encuentra desactivada. Yo no puedo aceptar la preliminar. Y aquí obviamente se va la firma, ¿no? Te sellan, lo envían obviamente a una área destinada para el área informática y eso va a demorar pues dependiendo, por el chat informático también asesoraron, ¿no? Que no se puede realizar el preliminar. Si ustedes ven acá, es el mismo documento que se ha presentado el día de ayer. En el registro de compras que ustedes están observando en estos momentos, voy a cargar, tenemos acá el mensaje, tenemos acá 2023 octubre, no está presentado, aceptamos, y yo tengo acá el preliminar, ¿no? En el preliminar agregué dos recibos en este caso, dos recibos de internet y otro de celular. El internet y el celular que poseo está a mi nombre, a la empresa ContaPlus, en la cual dirijo yo, y ya fue agregado. Y este preliminar, que ya fue por un reemplazo que le di actualmente acá, porque acá tú inicialmente tú encuentras tus facturas en la propuesta. Encuentras tus cuatro facturas y dices, no tengo ¿cómo se llama? Mi recibo de luz, de agua o de internet.
no lo tienes en el mes de octubre. Entonces, ¿qué haces en el mes de octubre? Pues cargas algún sistema informático que tengas y obviamente acá en el mes de octubre tú cargas tu recibo en el registro de compras, octubre, cargas tu recibo de luz o de agua, o en este caso por mi parte cargué pues el de Claro, el servicio de internet y de celular, ¿no? Aquí, se ingresó automáticamente, generas abajo tu TXT de reemplazo, haciendo clic en la parte inferior, ¿correcto? Generas el archivo y automáticamente va a aparecer una carpeta con el archivo ya preparado para el reemplazo, ¿no? Ese archivo para el reemplazo va a permitir, de alguna manera, abrir el archivo, abrir el archivo para el reemplazo y ese TXT te va a servir para declararlo ante SUNAT. Este reemplazo, aparte de los comprobantes electrónicos que tienes, te va a permitir también generar la estructura que pide SUNAT y agregando tu recibo de luz y de internet. En este caso, con el código 14, como ustedes están apreciando, en esta estructura del registro de compras, dicha estructura, ¿no? Tenemos acá, como ustedes pueden observar, las dos recibos, ¿no? De América Móvil con respecto uno por internet y el otro por celular. Entonces, estos dos comprobantes que no estuvieron en la propuesta son agregadas a través de un software informático y luego se genera el TXT, obviamente sin errores, y luego lo conviertes en formato SIG. Una vez hecho esto en formato SIG, vas a la opción de reemplazo, que obviamente es en la parte inferior derecha, aquí, reemplazo, y en mi caso, como yo ya lo reemplacé, ya sale desactivado, porque si estuviera activado sale reemplazo, jalo el archivo y me va a aparecer en el preliminar ese comprobante. Y no está en ámbar, no está en amarillo, no está en rojo. ¿Por qué? Porque ha sido agregado de forma correcta y sin errores. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en el lado derecho no está activado para yo aceptar esta propuesta, mira, esta preliminar que ha sido reemplazado con estos dos recibitos, ¿no? La 14, que es recibo de luz, perdón, en mi caso es recibo de internet y de celular. Quiero aceptar la propuesta o quiero eliminarla, no puedo. Está desactivado. ¿Desde cuándo está así? Desde hace 2 meses. Pero obviamente he tenido que presentar esta carta el día de ayer. Obviamente en una siguiente exposición podemos ver de repente ya la solución a este problema porque me han comentado que en una semana se solucione todo. Entonces, todos los pasos se han mencionado, lo que tiene que hacer la colega anterior, ¿no? Y algunos colegas que tienen inconveniente, hacer su cartita, acá anotar su celular, ¿no? Su celular y su correo, porque la respuesta te lo envían por correo y por celular, indicando pues que yo estoy indicando en la página número 3 que no tengo acceso a estas dos opciones para aceptar la propuesta, ¿no? Entonces, es así, me han hecho revisar mi registro, he ido a una cabina para darle solución a esto, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta, ¿no? Bueno, interesante lo que nos comentas y si fuera posible, tu modelo de cartita nos lo puedes compartir para también Claro, hacerlo. claro. Imagínate. En el chat lo estoy dejando en estos momentos. Claro, genial. Imagínate porque ahí prácticamente nosotros, aparte de ser los contadores, tenemos que tener una persona que se esté dedicando a hacer esto, porque hay que sacar pantallazo, hay que hacerle paso uno, paso dos, como lo has hecho, y valga la verdad, nosotros como contadores tenemos que conocer algo de informática sí o sí. Tecnología de información va más allá de solamente ver y manejar un software, sino hay que conocer cómo copiar, pegar y todo ese tema, que parece simple, ¿no? Pero a su vez es tedioso. Exacto. Sí, todas estas bondades que estoy explicando a ustedes, estimados colegas, se va a explicar detalladamente también por el tema de la implementación que se está gestionando en el Colegio de Contadores de Lambayeque,
a través de un aula virtual, ¿no? Quien les habla, ya estoy compartiendo esa cartita en el chat para que lo bajen los participantes y lo tengan como modelo para obviamente la presentación, ¿no? Ya en aulas virtuales que prontamente nuestro colegio de contadores, en la cual yo estoy inscrito como colegiado, pues vamos a brindar estas charlas gratuitas para todos ustedes de tal manera que puedan resolver los casos que me están mencionando, porque siempre es bueno ayudarnos entre colegas, ¿no? Sabemos que todos llevamos contabilidades, ya sea gubernamental, pesquera, industrial, eh, de hoteles, restaurantes, cada uno tiene su figura. Ha habido un restaurante que el ingeniero de sistema mandó la información con el IGB del 18%, ¿no? Sabiendo que algunos restaurantes están con el 10% y era un problema de desconocimiento del ingeniero, ¿no? En un colegio también hubo una experiencia también que el ingeniero mandó las operaciones grabadas, ¿no? Sabemos que un colegio estamos inafectas, ¿no? Del servicio educativo, correcto. Entonces este ingeniero lo mandó como grabadas pensando que era grabar con B de beso y no con grabadas con V de vaso, ¿no? Entonces esas cositas enseñan de alguna experiencia a tomar decisiones que de tal manera invitamos a nosotros participar de alguna manera en la solución de los problemas y no esperar inscribirnos a un curso y pagar para que nos digan cómo se solucionan los problemas, ¿no? Dices en el punto, Paul, y eso es lo que debemos hacer nosotros como junta y como colegios, empezar a intercambiar ideas, crear estas salas que tú estás diciendo a través del Colegio de Lambayeque. Yo, el colegio de ICA, también, o sea, cada colegio debe hacer este tema, porque compartir, acá todos estamos en el mismo rubro, todos tenemos los mismos problemas, el día a día estamos con el CIRE que nos presiona, yo también trabajo con Contosiscor, viendo el tema y veo, N problemas que hay, el detalle está poder juntar y compartir estas ideas para ir ayudándonos uno a uno. Por ejemplo, la carta que has colgado, fenomenal, porque yo tengo que hacer una particularmente mañana. Ya con ese modelo, copio, pego y paso uno, paso dos, paso tres, y me va a ser más rápido. Y eso es bueno compartir acá como colegas y compartir como que la Junta nos dé este espacio para poder compartir experiencias. Sí, agradecer a la Junta que esto se haga un poquito más seguido, de tal manera que con la presencia del CIRE y las guías de revisión electrónica, por ejemplo, se vienen en julio, este, también vamos a tener algunos inconvenientes de repente aquellos que entran por primera vez, ¿no? Que hay que escribir la placa, hay que ver que está habido, que esté activo obviamente su mantenimiento del vehículo, ¿no? Etcétera, que esté con SOA. Todo eso se va a ver en algunas futuras sesiones que podemos ayudar a nuestros colegas a nivel nacional. Hay más preguntas, veo. Por hay más preguntas, una de María Castañeda. Dice, buenas noches. En el RCE, facturas que en un mes no se declaró porque no se pagó la detracción, pero se declaró en otro periodo. SUNAT lo sigue mostrando en los meses siguientes. ¿Qué hacer? En mi caso, me reporta facturas de compras de periodos anteriores. Lo que pasa es que SUNAC coloca en el registro de compras primero las facturas del periodo. Si esa factura del periodo tú no la tomaste para declaración, en el siguiente periodo va a aparecer. Así no se haya pagado la detracción. Te está avisando con la columna D que está aquí en más o menos, creo que es la columna 32 o 33 de la estructura. Veamos por acá. Si esta factura, por ejemplo, la que ustedes están observando, sea con detracción la primera, por ejemplo, el Luz Center, y vemos acá en esta columna que dice tipo de detracción acá. Esta columna que ustedes están observando, ¿no? Implica de alguna manera que va a aparecer una letra D, que está afecto a la detracción, esa columna. Si está afecto a la detracción, obviamente va a aparecer la letra D. Va a aparecer la letra D en ese lado. Ahí en medio va a aparecer la letra D. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser en este caso, el área contable? Primero verifica que esté pagada, ¿no? Ya sabemos que el mes pasado hubo un cambio en la nueva opción de detracciones, ¿no? Sabemos nosotros todos los colegas a nivel nacional
que la plataforma de SUNAT cambió y modificó la consulta de detracciones. Ya no lo hace se puede decir, la plataforma tradicional, sino por la nueva plataforma, donde ha agrupado obviamente esta nueva opción de detracciones para saber si se encuentra pagada o no, si se encuentra emitida o no, de respecto a los servicios de carga, servicios empresariales, publicidad, todo lo que tiene que ver con las detracciones, ¿no? Ya sea del 10, 12%, etcétera. Entonces, eso también los sistemas informáticos tienen que cambiar, tienen que actualizarse. Si cambian las plataformas, como ocurrió hace 2 años con la forma de pago fue creada por COVID, lo dio el MEC, porque cuando las facturas quedaron en el aire y no tuvimos cómo pagar esas compras porque nos habíamos endeudado, prácticamente SUNA indicaba, pues, ¿cómo sabemos que esta factura fue el contado al crédito? Si es al crédito, ¿cómo lo vas pagando? Es por eso que nació la forma de pago, ¿no? O sea, nació la forma de pago en la estructura de una base de datos. Pero estas columnas del CIRE no nos dan la forma de pago. Acá no hay ninguna columna que nos diga la forma de pago. Aquí, ¿no? Si ustedes observan, todas las compras aquí no te dice qué forma de pago tiene, ¿no? Entonces, no te dice cuál es en dólares, cuál es en soles, cuáles tiene detracciones. Acá te da la información, pues, obviamente, tal y conforme llega. Entonces, siempre es bueno contar con un sistema informático que te pueda, pues, verificar, pues, a través, por ejemplo, el que están viendo, ¿no? Acá indicar, pues, cuántas facturas fueron mayor a 2.000 soles para saber cuál es la bancarización, cuáles son las que tienen detracciones, cuáles aquellas facturas de repente que tengan la opción de decir si tiene notas de crédito, o cuáles están en soles, o cuáles están en dólares. Eso te lo hace un software, un sistema informático que te ayuda a decidir y ahorrar tiempo cuando vamos a declarar un registro de compras, ¿no? Acá les estoy mostrando un demo de un software denominado ContaPlus, de tal manera que te va a permitir saber a qué actividad está inmersa un proveedor. Un proveedor debemos de saber cómo se le va a pagar, si se le va a pagar por la 42 o por la 46, ya sea un activo fijo, en este caso que la mayoría utilizamos. ¿A qué cuenta contable estamos enlazando? Porque en cualquier momento se nos viene una revisión del libro diario simplificado que muchas régimen MIPE tributario tenemos nosotros en nuestras contabilidades, y saber en qué tipo de moneda debemos tener para saber controlar la DUA, lo que básicamente algunas preguntas vienen en común, ¿no? Paul, tienes razón, definitivamente ahorita para el contador es más que necesario manejar una solución informática que le ayude a trabajar más rápido, pero hay un detalle, el sitio va cambiando y todas las soluciones informáticas tienen que ir adecuándose, van cambiando. Ahora, a veces los cambios son en plena declaración y esa parte perjudica al trabajo de nosotros y a los controles. Ahí hay que hilar bien bonito y trabajar bien bonito, saber si a través de la junta poder unificar criterios con SUNAC a través de los colegios, porque así como se ve el tema, son cambiantes. Ahorita entra la guía de revisión en julio, que tú me dices electrónica, los que no entraron, ahí van a haber N problemas también. Sí, es, colega. ¿Hay más preguntas por ahí, estimado? Una más de Marlene Ida Mejía. Si una empresa que se dedica a los servicios de hospedaje, tengo entendido que el impuesto del IGB es el 10%, pero en el RBE me sale inconsistencias, la tasa del IGB no corresponde. ¿Qué debería hacer? En este caso, cuando aparece ese tipo de porcentaje, debe verificar si se encuentra en el padrón que accedí a SUNAT. Acudir a SUNAT porque ese padrón no está publicado en SUNAT. Lamentablemente, creo que SUNAT debería colocar un padrón, así como con nosotros consultamos RUC. Consulta RUC Enter, sabemos si está habido, si está suspendido, desde cuándo se inician las actividades. Debe haber un casillero que indique si se encuentra en el padrón o no. De repente no se encuentra en el padrón, de repente porque están en otra actividad económica, uno de repente porque no pertenece a vínculo económico de una empresa, de repente es una empresa vinculada, entonces esas no pueden entrar al IGB del 10%,
Otro que si tienen dos actividades en una sola, mayormente son hoteles y restaurantes que manejan un solo RUC y de repente es una empresa de carga y no, o una tienda de abarrotes y debe cumplir con el requisito del 70% por la actividad económica con respecto a sus ingresos, ¿no? Entonces, es por eso que de repente, al momento que genere CIRE, no le acepta ese IGB. Y el otro puede ser que también falla del sistema, ¿no? Como le mencioné anteriormente, un restaurante estaba activo para el 18% y por error le mandaron pues al 10%, ¿no? Estaba vinculado. Hay que tener mucho en cuenta eso. No todos entran al 10%, tanto restaurantes y hoteles. Hay exoneraciones, ¿no? Ok, por una consulta más, la colega Roxana, buenas noches. ¿Y cómo regularizo un documento que por error no fue registrado en la propuesta? No está diciendo ahí si es compras o ventas. En este caso, me parece que debe ser compras. ¿Cómo regulariza un documento? Y a eso le aumentaría yo. ¿Y qué pasa si yo en el detalle, tú tienes una nota de crédito, estamos en marzo de 2024 y tienes una nota de crédito de compras que no registraste en enero? ¿La puedes registrar en marzo 2023, en abril 2024 sin ningún problema? Se hace un ajuste posteriores al CIRE. En la parte de acá, cuando tenemos equivocaciones, obviamente se llama rectificatoria en la parte de declaración de la 621, rectificatoria. Pero en el PLE utilizamos el código 8 o 9. Recuerdan en aquellos tiempos. Acá se utiliza ajustes posteriores. En la parte donde ustedes generan registro de opciones, aquí en el lado derecho, obviamente como no ha sido presentado, ¿no? Acá dice ajustes posteriores, lado derecho. En ajustes posteriores, aquí es donde ustedes van a cargar, tú puedes ajustar de periodos anteriores al CIRE usando el PLE, o si ya usaste el CIRE, tú puedes ajustar, por ejemplo, si estás en octubre y quieres rectificar tu ajuste posterior a un error hecho en el PLE, tendrías que usar esta opción aquí. Y obviamente te va a aparecer la estructura del PLE, el del libro electrónico. Y aquí en la parte de abajo, tú cargarías un archivo, en la parte de acá, que te indique pues el archivo que vas a cambiar, con los registros, con los datos de esas correcciones que vas a hacer. Ahora, si es en el CIRE, como indica el ejemplo, si estamos en mayo o en abril y quieres rectificar algo de enero, lo que tendrías que hacer es primero entrar al mes de enero, ¿no? Entramos al mes de enero, le das 2024. Si está presentado, obviamente se va a activar la opción para que tú hagas, obviamente, los ajustes posteriores. Lado derecho, y acá te aparece, si es del CIRE, aplica la primera opción. Y tienes dos opciones, o bien el registro de compras, y también puedes hacer rectificatoria a los registros no domiciliados, cuando se trate de alguna importación. En la parte inferior, tú tienes para colocar las siguientes opciones: mostrar los eventos posteriores o cargar el ajuste. En este caso, como no he presentado, me aparece el mensaje que no existe un registro de compras generado en el periodo. Si estuviese, aquí te aparece una pantalla para que tú jales un archivo. Es el anexo, si no mal recuerdo, el registro posterior es el anexo 11, donde es parecido al anexo del reemplazar, pero en este caso va a reemplazar uno que ya fue declarado. De hecho, tiene que concordar con la rectificatoria del C21. Por ese lado lo puedes realizar. Es extenso el tema, Paula, es extenso. Va a haber Creo que parte 2, no se preocupen, estimados colegas. parte 2, acá veo las preguntas y veo, te soy sincero, esta Sí. parte de acá que acabas de explicar, no la tengo clara todavía. No la tengo clara y me ha pasado y los colegas a veces me consultan bien lo mismo, cómo hacer estas eh, modificaciones posteriores, correcciones posteriores. Ahí creo No, que mayormente, discúlpame que te interrumpa, en un sistema informático tiene que tener esa opción. Por ejemplo, si yo me equivoqué en octubre, esta factura de Luz Center, le hago clic modificar y acá hay una opción en el lado derecho. Si ustedes observan en este software informático, tenemos pues la opción que dice rectificatoria o rectificación,
que más o menos viene, se hereda de la parte de los libros electrónicos, en la parte derecha, aquí, ¿no? Rectificación. Entonces, si tú querías rectificar todo este documento con un check, realizas y aparece una pantalla con los datos que deben de ser. De repente te equivocaste en el RU, en la factura, en la boleta, en el DNI, en el importe, o te equivocaste en todo. Si te equivocaste en todo, le pones cero a los valores o simplemente nota de crédito. Pero siempre es necesario que esto no ocurra. Si esto ocurre, obviamente, porque ha habido un descontrol en el sistema, más que todo de emisión electrónica. Porque un error que te des cuenta después de 2, 3 meses, pues por ahí un poquito que de repente puede ser algo no muy creyente, digamos así la palabra, ¿no? Sino rectificarlo en el momento inmediato para que la información que declares sea la más correcta. Claro, ahí tienes razón. Y algo que está pasando, nosotros a raíz de esto del CIRE y todo lo que ha cambiado del PLE al CIRE, ahora ya podemos revisar la información. ¿Y qué es lo que está pasando con los colegas? Puedo tener, la empresa X me entrega 50 comprobantes de compra, pero realmente tiene 75. Y en esos 75 hay veces que no quieren enviar todas las compras. Y compras que sí corresponden, no estoy hablando que gasten en gastos personales, sino que también corresponden al giro del negocio, pero tienen que enviarlo. A hoy día, sí, nosotros como contadores tenemos esta opción del CIRE de poder solicitarle y decirle esta falta, esta no falta, y tener la información al día. Algo más que estoy viendo, Paul, es que como los usuarios de las empresas utilizan, me doy cuenta que hacen factura por error y al momento hacen la nota de crédito, pero eso no llega al cliente, no llega al que está comprando y eso posteriormente va a ocasionar problemas. No sé si ese caso lo has visto, porque ese caso me pasa y es bien recurrente. De pronto encuentro factura y nota de crédito y la empresa ni sabía que le habían emitido factura y nota de crédito a la vez. Obviamente se hace Eso es cero, pero se hace cero, pero debería estar registrado según la norma. claro, lo que pasa es que no le dicen al cliente porque obviamente el error es del trabajador, ¿no? Si me ha ocurrido, por ejemplo, tú emites una factura, ¿no? Una factura por un producto A, pero este producto A, el cajero se equivoca y este tiene un precio de repente 10 soles. Y al momento de pagar se da cuenta que este no son 10 soles, sino 15. Como esta factura es del sistema de emisión electrónica y obviamente la mayoría de sistemas al momento de grabar, de presionar el botón grabar o hacer el clic botón grabar, automáticamente esa factura viaja a SUNAT, ¿no? Entonces, hay software que te permite máximo 3 días el envío, haciendo uso del facturador de SUNAT. Entonces, tienes tiempo de que el cliente de repente o el cajero no cometa muchas notas de crédito, porque si esta factura tú la cambias 10 y dice, me equivoqué, era 15. Entonces, ¿qué va a hacer el cajero? ¿Qué va a hacer la persona que está cobrando? ¿No? De repente se equivocó. Va a hacer una nota de crédito y lo va a emitir al sistema de emisión electrónica de tal manera que no le informa al cliente, no le informa al cliente que esta nota de crédito la tiene en su base de datos y se va a asustar cuando vea factura y nota de crédito en su registro de compras. Porque obviamente en este caso el cliente que estamos acá nosotros estamos comprando y este mismo producto lo va a rehacer, le va a activar una nota de crédito y en algunas empresas pues demora. Llaman a un supervisor, dame una clave, espérate, voy a llamar porque el toki o un teléfono, ven, actívame para emitir la nota de crédito porque he cometido este error. Pero ¿por qué la tienes que hacer la nota de crédito? ¿Por qué no la modificas y lo vuelves a hacer? No, es que ya se envió a SUNAT, ya está en los servidores de SUNAT. Entonces, ¿qué se recomienda? Que la información pues se envíe al día siguiente o revisa bien toda tu data, ¿no? Cierras caja y recién envía toda la información como debería ser, ¿no? Pero esto mayormente sucede cuando se envía rápido la información, el cliente no se da cuenta, no, el que compra, mejor dicho, no está ni enterado y ya le generaron una nota de crédito sin darse cuenta por un error cometido por la empresa, ya sea en el precio, en el producto, ¿no? En el boletaje, etcétera.
Te comento, Paul, que ahí van a haber bastantes contingencias, ¿ah? Bastantes contingencias porque no hay esos controles. Hay otra pregunta más de Miguel Ángel Casas Carvajal. Cuando existe operación que califican como retiro de bienes, al momento de cargar el TXT no aparece el IGB. Al momento de digerir el preliminar, considero que es porque no se ingresó el valor de la venta. La consulta es, ¿por qué al momento de visualizar el archivo cargado no suma el IGB correspondiente a las operaciones gratuitas por las cuales se emitieron las boletas de venta? En ese caso, eso se dedica al registro de compras. Cuando uno recibe la información en el registro de compras, ese inconveniente parte de SUNAT porque los coloca como si fueran no grabadas. Es lo mismo que sucede en los colegios o los institutos, universidades que no están exonerados del IGB. Todas sus compras están como grabadas y hay que moverlas esas columnas. Hay que moverlas de tal manera que te implique ese cambio. Es lo mismo que está indicando acá Miguel Ángel, el mismo motivo, ¿no? Cuando es un retiro de bienes, obviamente la columna debe estar especificada en una operación gratuita, pero obviamente las boletas de venta, por ende, en una emisión electrónica tiene que indicarse pues en esa columna. Esa columna no se encuentra las operaciones gratuitas. Lamentablemente en el registro de las operaciones está definida como tipo de operación. Es recomendable revisar la estructura del registro de las columnas y en algún momento tendría que agregar los UNAC, ¿no? Aquí, operaciones gratuitas. Acá no tenemos una columna, ¿no? En la parte derecha de los totales, más que todos, ¿no? Observen, acá no tenemos solamente el ICBPER, tenemos moneda, tenemos la serie que modifica, clasificador de bienes, la detracción que en el PLE, por ejemplo, aparecía la fecha y el número de constancia. Acá simplemente nos han dado una D y que nosotros tendríamos que poner de forma manual en estas columnas, ¿no? Entonces, ahí lo que se recomienda es, obviamente, hacerlo de forma manual. No queda otra alternativa y lo mismo está sucediendo, pues, para aquellas empresas como son las instituciones educativas. Tienen el mismo inconveniente porque todo llega en unas columnas diferentes a las que deseamos declarar. Sí, precisamente eso es lo que quería saber Miguel Ángel. Ahora dice, ¿por qué estaríamos agregando, como usted dice, como si fueran metas grabadas? Contingencia tributaria, posibles inconsistencias. No, estoy colocando el ejemplo de los colegios cuando realizan las compras, me refiero, ¿no? Las compras que realizan los colegios lo ingresan en su registro de compra del colegio como operaciones no grabadas. A eso me refería. Pero el que vende, de repente Tailó, Viteri o otra librería, lo vende como grabado y viaja esa información, viaja ese comprobante, viaja ese documento, viaja como operación grabada, porque el que vende está haciendo operación grabada siempre y cuando no esté exonerado como ocurre en la Amazonía y leyes que existen en esa zona. Al llegar esa información a la base de datos del CIRE, y tú lo descargas y ves en la propuesta como centro educativo, tú tendrías que cambiar esas columnas para fines de declaración, pasarlas a las columnas que diga operaciones grabadas para operaciones no grabadas. A eso me refería. Ah, ya la tengo claro, Paul. El tema es que cuando es una asociación de fines de lucro, va a ser un colegio que no va a utilizar el crédito fiscal, eso tiene que ir en IGB3, en el IGB3 para poder a operaciones no grabadas. Ahí ya viene un tema de la forma tributaria de contabilizar, porque anteriormente todo lo ponen en no grabado, pero eso no es no grabado, eso va en el IGB3. Exacto. Ahí es Así es. cuestión de adecuar criterios. Y es ahí donde tenemos que unificar criterios a nivel nacional, porque como lo manejemos en un colegio, como lo manejemos en el colegio de contadores, por ejemplo, manejamos de una forma, en la Amazonía manejamos de una forma, pero el criterio debe ser único, debe haber una unificación, cómo se debe contabilizar. Exacto. Así es, Sí, Paul, ya estamos llegando, nos faltan 4 minutos para las 8.
Falta 4 minutos para las Sí, 8. discúlpame, para ahondar más el tema de las exoneradas o no exoneradas, por ejemplo, en el CIRE, cuando tú tienes la información se muestra tal y conforme la ves en esta pantalla, la ven en esta pantalla los colegas, ¿no? Te aparecen estas dos columnas, en el IGB o base imponible uno, ¿verdad? Correcto, aparece aquí. Pero si supongamos fuera la contabilidad de un centro educativo, de una institución educativa, tendríamos que pasar todos estos movimientos a la columna de base imponible, columna 3 o grupo 3, que sería aquí, ¿verdad? Correcto. A eso me refería. Afirmativo, Entonces, a eso es. tu sistema contable tiene que tener una opción en la parte inferior que te diga a qué columna vamos a referir dicha opción, de tal manera que con un solo clic, automáticamente todos esos datos pasen aquí, como acaban de ver, ¿no? Y lo puedas grabar ya con las columnas pasadas a la columna donde indica pues tu giro de centro educativo, ¿no? A eso me refería con la finalidad de que puedan llevar un mejor control de dichas operaciones. Y esto Claro, obviamente lo sabe el área contable, ¿no? De tener ese tipo de opción en un sistema informático. claro, Polo, y ahí agregaría, ponte en la primera operación de Luz Center que tienes 46.02 más el IGB, si regresas a tu pantallita, por favor, del Excel, porque ¿Sí? al Excel que mostraste es un favor si lo puedes regresar. Sí, ahí está. Acá, 46.202 tienes la base imponible, tienes el IGB 8.28 y tienes 54 soles. Entonces, a la empresa que trabaja en esa forma, al final de cuentas el IGB no lo va a arrastrar nada. Tiene que trabajar con los 54 soles 30 como gasto completo. Y ahí es donde viene el criterio tributario que aplique cada uno, de acuerdo a su Claro, realidad. sí. Existen esas formas, por ejemplo, en la selva, por el régimen de la Amazonía, que prácticamente tenemos que afectar todo, toda la base, y no tiene IGB. Entonces, en ese caso, pues prácticamente sacamos el IGB y decimos que la base imponible es igual que el total, ¿no? Es otro escenario lo que usted indica. Afirmativo, Paul. Sí. Sí, correcto. Algo más que nos pueda mostrar, Paul, porque no tengo preguntas en la web. Sí, No tengo había preguntas. una pregunta que creo que se dejó de lado. De repente dice, ¿se puede adicionar compras no registradas en el CIRE? Nos indica Jaime Mendoza. Sí se puede registrar, siempre y cuando que adicionar compras de periodos anteriores, ¿no? O en este caso que sean válidas en SUNAT. Sí se puede registrar. Debemos tener en cuenta que tenemos hasta 12 meses para declarar compras que no han sido sustentadas o declaradas, ¿no? Esa es una de las preguntas eh, que se está mencionando. Algunos participantes indican si esto está publicado en un video, en una plataforma, si necesitan el video, esto se va a publicar en el YouTube, en la página web, en la red social YouTube de la Junta Nacional de Contadores. Ahí van a encontrar, tanto en la parte de eventos, tanto en el Facebook, van a encontrar este tema de la ponencia que se está realizando, ¿no? También nos indica acá el modelo de carta que ha sido enviado, ¿no? En el chat, también lo pueden obtener a través de los que se han inscrito. Se les puede enviar a sus correos a través de los organizadores de este evento para que se puedan guiar en este tema de cómo subsanar un reclamo de tal manera que el CIRE no lo subsane su nada inmediatamente, ¿no? También nos dice que los comprobantes de pago de los contribuyentes con servicios se tomarán en cuenta los pagos. Mayormente sí, porque es más seguro declarar un comprobante de pago de servicio público ya pagado que siendo que no lo vayas a pagar, ¿no? Porque recuerda que el IGB está por rendir o está pendiente de subsanar, es recomendable que esté pagado, ¿no? En lo que son, por ejemplo, facturas al crédito, tiene que estar autorizado por el factoring, ¿no? Que a veces, por el apuro no revisamos y aceptamos hacia un comprador o un vendedor la opción que estoy mostrando a continuación en la parte derecha,
¿no? Los que tienen facturas al crédito tienen que aceptar y manejar esta plataforma que nos va a permitir controlar todas las facturas que están al crédito y darlas por aceptado, ¿no? Esto es muy importante también para la declaración de aquellas facturas que son al crédito, haciendo uso del factoring en esta plataforma. Obviamente, en el caso de este RUC, está vacío porque no tenemos facturas al crédito, pero es en esta opción del lado izquierdo que dice plataforma y configuración de recibos de honorarios electrónicos y facturas electrónicas eh, al crédito, ¿no? Muy bien, no sé si existe alguna pregunta más. Ya tendríamos que ver una segunda parte, dependiendo de la Junta Nacional, para poder apoyarlos en todo en esta explicación. Hay una pregunta más, Paul. Dice, si el periodo para declarar una factura es de 12 meses, o sea, las facturas pueden pasar un periodo, de un periodo a otro. Bueno, ahí hace una pregunta tributaria. La verdad que no debiera pasar. No debiera pasar. Yo ahondaría en un tema. Cuando hablamos de servicios públicos, nosotros decimos, cuando vence o se paga, cuando vence o se paga. Y ahí hay detalles para poder contabilizar, porque uno quiere contabilizar el costo o gasto en el mes que corresponde. Siempre hay que tratar de llevarlo en esa forma, porque normalmente el consumo del servicio público puede ser de abril, pero el pago es en diciembre, el pago es en mayo. Pero hay que hacer un asiento contable para poder registrar el costo o gasto en el mes que corresponde. Esa creo que sería la respuesta para Julio, que está preguntando si se puede pasar de un periodo a otro. Ahí Así entra el es. criterio tributario. Sí, es un tema tributario de tal manera para poder rendir ese gasto ocurrido en el periodo determinado, ¿no? Así es, Paul. Al finalmente mezclamos lo tributario con lo informático y estamos en este comité para darle fuerza a ese tema. Y hoy día te agradecemos bastante porque he aprendido bastante, varias cosas que no sabía y siempre es bueno compartir conocimiento. Como dicen, el conocimiento que no se comparte se pierde. Y aquí estamos participando en este webinar para poder compartir experiencias. Y qué bueno que la Junta nos haya convocado una vez más para tocar este tema. Muchas gracias, estimado colega, y bueno, que estos temas sigan en pie. Esto es parte de la contabilidad electrónica que prácticamente ha colocado a nuestros profesionales de la contabilidad a que la contabilidad de ser manual pasa a ser computarizada y ahora pasa a ser electrónica. Esperemos que existan cursos, que existan profesionales en esta rama, más que todo en la solución de los problemas que aquejan cuando un sistema se está implementando poco a poco, ¿no? En este caso, el CIRE está cambiando muchas versiones, es muy complejo, obviamente, tiene muchas cosas que faltaron, forma de pago, el ICBPER que recién fue agregado, de repente también el medio de pago, si queremos juntar cómo se pagó esa factura, ese comprobante. A veces hay empresas que llevan MIPE tributario con libro de caja y bancos, pero en la factura no aparece cómo lo pagaba. Si fue con tarjeta y todo eso, me dice, no, el ingeniero de sistema lo creó así, forma de pago con todo crédito y ya está, pero agregar el medio de pago, no es que no lo pide, no es que no lo pide, es un control que tú sepas saber qué es lo que estás cruzando de información. El YAPE, transferencia, todo esto tiene que sustentarse con los comprobantes electrónicos. Así es, Paul. Me quedan nuevas preguntas en el tintero, pero ya será para una próxima, para una próxima, un webinar.